En resumen, tendremos redes de datagramas, como es típicamente Internet, en el cual el servicio que requerimos es un servicio elástico, es un servicio que no necesita una temporización estricta, que no me importa que lleguen los paquetes antes o después, hombre, cuanto antes mejor, pero no requiero unas garantías de servicio determinadas, y que la inteligencia reside en los sistemas terminales. Los hosts son los que van a tener mayor inteligencia que la red en sí. Van a ser ellos los que se adapten y controlen y se recuperen de los errores que se han producido en la red. Por lo tanto, el núcleo de red será sencillo, y donde vamos a tener la complejidad va a ser en la frontera de la red. Además, tendremos muchos tipos de enlace. Tendremos enlaces inalámbricos, enlaces por cable, enlaces vía satélite, con características muy diferentes dentro de una misma comunicación, y esto hace que el servicio, dar un servicio uniforme sea difícil. Por otro lado, tenemos las redes de circuito virtual, como pudiera ser ATM típicamente, que han evolucionado desde el mundo de la telefonía, en el cual tenemos una temporización estricta, como podría ser una conversación humana. Ahí sí que necesitamos que los retardos sean mínimos para poder llevar a cabo una conversación fluida, y tenemos unos requisitos de fiabilidad muy fuertes. Por lo tanto, tenemos que garantizar un servicio con unas necesidades muy estrictas, muy concretas. En este caso, los sistemas terminales son tontos, son sistemas terminales como los teléfonos, que no ofrecen una complejidad excesiva. La complejidad se encuentra, por tanto, en la red. Como he dicho anteriormente, hoy en día los ISPs, los Internet Service Providers, emplean internamente en Internet redes de circuitos virtuales, como por ejemplo utilizar el protocolo MPLS para poder controlar cómo envían el tráfico por su red o garantizar cierta calidad de servicio. Veamos ahora un router por dentro. La arquitectura de un router cumple dos funciones clave. Por un lado, el router tiene que ejecutar los algoritmos o protocolos que hemos denominado antes de enrutamiento, que ya veremos más adelante cuáles son, para poder decidir la ruta que ha de tomar cada uno de los datagramas. Para ello, tiene un componente que es el procesador de enrutamiento, que va a ser el que rellene las tablas de reenvío que hemos comentado antes, que sería la segunda de las funciones del router, que es reenviar los datagramas desde los enlaces de entrada a los de salida. Por lo tanto, le llegarán datagramas por los puertos de entrada, que tendrá que reenviar a los puertos de salida correspondientes. Eso lo hace mediante otro componente, que es el entramado de conmutación. Por lo tanto, un router tendrá cuatro componentes: los puertos de entrada, los puertos de salida, el entramado de conmutación y el procesador de enrutamiento. Veamos cada uno de ellos. El puerto de entrada tiene varias funciones. Para ello tiene tres partes principales. Cada puerto de entrada tendrá una terminación de línea, que simplemente lo que hace es recibir los bits de la capa física. Tendrá después el procesamiento de los datos por parte de la capa de enlace, que veremos en el siguiente tema, y que lo que hace es desencapsular el datagrama en sí. El datagrama lo entrega al siguiente componente, que es el que se encarga de realizar lo que denominamos la conmutación. Esta conmutación es descentralizada, es decir, cada puerto de entrada va a decidir por sí solo, sin tener en cuenta el resto de puertos de entrada, va a decidir a qué enlace de salida tiene que enviar el datagrama. Es decir, mira el destino de ese datagrama y busca, utilizando
la tabla de reenvío que tiene en su memoria, está en memoria de cada puerto de entrada, qué puerto de salida tiene que ir. El objetivo, por tanto, de este puerto de entrada, de esta conmutación, es realizar este procesamiento a la máxima velocidad, a la velocidad de línea que se denomina, que es a la velocidad a la que le están llegando los paquetes desde la entrada. Si el puerto de entrada no es capaz de conmutar, de enviar ese paquete al entramado de conmutación a esa velocidad de línea, se irán encolando los paquetes, se irán encolando los datagramas en la cola del puerto de entrada. Los puertos de entrada utilizarán habitualmente para decidir esta conmutación memorias direccionables por contenido, denominadas CAM, que son memorias muy rápidas que pueden hacer unas búsquedas muy rápidas en la tabla de reenvío, y cada puerto de entrada tendrá una memoria de este tipo. En cuanto al entramado de conexión, podemos tener de varios tipos. No vamos a entrar en detalles en el entramado de conexión. Pueden ser entramados de memoria, pueden ser entramados de bus, que son más sencillos, o entramados de conmutación de malla, en los cuales podremos ver cómo se decide las rutas que tiene que tomar cada paquete en función de una malla. Si el entramado de conmutación no es lo suficientemente rápido para transmitir todos los paquetes entrantes, se van a crear colas en los puertos de entrada, como hemos visto. En este caso es fundamental el conocer el concepto de bloqueo head of the line o bloqueo hall. Este se produce cuando un datagrama se encola en la cabecera de la cola e impide progresar al resto. Es decir, cuando tenemos un datagrama en la cabeza, en la head of line, que no puede salir, y entonces impide que los demás que están detrás puedan salir, aunque estos sí pudieran. Veamos en este ejemplo lo que sucede. Vemos aquí que tenemos 3 puertos de entrada en este router. Los colores indican hacia qué puerto de salida quieren ir, es decir, este datagrama rojo quiere ir hacia acá, que es la salida roja, pues está libre, pues se dirige hacia allá y va. El problema está en que este otro de aquí también quiere ir hacia allá y no puede, porque observa que está ocupado con este de aquí. Por lo tanto, este está bloqueado, se queda ahí, no puede ir, ¿vale? Este sí que ha ido, pero este se ha quedado quieto. Y esto lo que ha producido es que ha impedido que este datagrama verde que tenemos justo detrás no puede ir a su salida, que está ahí, aunque ésta se encuentre libre. No hay nadie ahí. Por lo tanto, este datagrama rojo está impidiendo el progreso de este datagrama verde, que sí tiene la salida libre. El azul, como vemos, no tiene problema y sí que va a su puerto de salida. Este es el bloqueo head of the line, bloqueo hall. Esto puede producir retardos y pérdida de paquetes, porque se puede llenar el buffer del puerto de entrada, este tipo de bloqueos. En cuanto a los puertos de salida, cuando llega un paquete del entramado de conmutación datagrama, se va a ir encolando en el buffer de salida a la espera de ponerle a ese datagrama los datos de cabecera de enlace y enviarlo mediante la terminación de línea a la línea de salida. Si, como hemos visto en el tema 1, si os acordáis, si la línea no es lo suficientemente rápida para sacar los paquetes a la suficiente velocidad, se van a ir encolando los paquetes para poder salir.
y si no es suficiente rápida habrá paquetes que se pierdan porque no somos capaces de sacarlos a la suficiente velocidad si se llena el buffer. Este encolado o buffering es importante tenerlo en cuenta a la hora de ver si se pierden o no paquetes. Además tendremos en el puerto de salida una planificación de qué paquetes elegir para transmitirlo antes o después. Los routers más potentes pues tienen una planificación mejor en el cual podemos elegir de todos estos datagramas que están almacenados en el buffer cuáles van a ser transmitidos antes. Como hemos visto, el buffering existe en el puerto de salida cuando se excede la velocidad de la salida de línea. Si tenemos muchos paquetes, muchos datagramas que van al mismo enlace de salida, aquí tendremos una congestión en el router porque esta velocidad de salida, en este caso, no es capaz de sacar estos datagramas a la suficiente velocidad y se pueden producir retardos y pérdida de paquetes por el llenado del buffer del puerto de salida. ¿Cómo elegir este tamaño de buffer? Existe una RFC, la 3439, que me indica que podemos elegir este buffer utilizando el RTT típico y la capacidad del enlace, eligiendo un buffer de capacidad C por RTT. Por ejemplo, si tenemos una capacidad de 10 gigabits y tenemos un RTT típico de 250 milisegundos, podríamos elegir un buffer de 2,5 gigabits. Actualmente se tiene en cuenta también el número de flujos que tenemos en ese router concurrentes y lo que se hace es dividir por la raíz de ese número de flujos esa capacidad resultante.